Hola, soy Jorge Marín, soy escultor, soy un escultor mexicano y hoy estoy con el gusto de presentarles este proyecto que hice de la mano de otro creativo, Alejandro Borduin, videasta, y por supuesto de mi equipo de trabajo, la Fundación Jorge Marín. Entonces, platicándoles brevemente de este proyecto Gemelos Cósmicos, pues se ha creado un texto a partir del Popol Vuh, una recreación de una parte del Popol Vuh donde habla de esta búsqueda por el balance en el que pretendemos vivir idealmente los seres humanos de todos los tiempos. Me pareció un tema muy atractivo desde lo esencial, pero sobre todo me pareció muy importante esta confluencia de dos culturas en un proyecto, dos culturas madre. Para mí las raíces culturales son absolutamente necesarias, imprescindibles, y por lo tanto me sumo a un esfuerzo por estar haciendo su revisión, su contemporanización. El teatro de sombras me ha parecido siempre muy atractivo, primero por el tema de las sombras. Es un tema que yo he querido desarrollar conceptualmente a partir de mi trabajo, y entonces encontré que hace muchos cientos de años atrás están trabajando con el concepto de la sombra como un lenguaje directo, no a través de la forma, sino de la sombra que proyecta. Esto a mí me pareció fascinante. Entonces he querido hacer esta conjunción, el tema conceptual de la sombra y también, por supuesto, los temas culturales y conceptuales de la cultura maya, como en este caso el Popol Vuh. En ese sentido es que estoy haciendo esta propuesta para que despierte la inquietud de todos los públicos, no solamente del público mexicano. Es una de las ideas por las cuales decidimos tomar dos culturas antiguas o dos culturas madres que se incorporaran en un solo proyecto, que ahora vienen a dar en un pequeño video donde se ha usado también como un tercer elemento integrador mi escultura plástica que he hecho durante una cierta influencia que tuve de la cultura maya. Gracias a todo mi equipo de trabajo, Fundación Jorge Marín, y gracias por supuesto también a Alejandro Borduin. Gracias a todas las personas que hicieron posible que este video hoy pueda estar aquí con nosotros. Gracias por estar aquí y espero lo disfruten. Les saluda Edmundo Font, embajador de México en Malasia, para presentar un momento de la cinematografía nuestra que viene al encuentro de tradiciones muy importantes de la épica universal, el Popol Vuh, el Mahabharata, tradiciones literarias que encuentran en la dimensión multicultural de Malasia un extraordinario foro donde la obra de uno de los más destacados artistas mexicanos, Jorge Marín, aunado a la dirección de un cortometraje de Alejandro Borduin y con la participación del claustro de Sor Juana, donde el licenciado Daniel Rodríguez Barrón nos ha hecho un apunte realmente muy preciso del mundo espiritual, literario, arqueológico, antropológico, más bien del Popol Vuh, se une con el esfuerzo de todas nuestras embajadas en el sudeste asiático para estar presentes en este momento de fusión que quiero celebrar con todas y todos ustedes. Muchas gracias. Buenos días. Saludos desde la ciudad de Kuala Lumpur. Soy el doctor Mario Arturo Ruiz Estrada, director del Centro de Estudios Latinoamericanos en Malasia, en la Universidad Malaya. Por este medio quiero agradecer a la Embajada de México, la ciudad de Kuala Lumpur, Malasia, a la Fundación Jorge Marín, a las autoridades mexicanas, al pueblo mexicano y a todas las personas que nos están viendo. Hoy tendremos la oportunidad de ver algo muy lindo que yo llamo
Los Ángeles Cósmicos, una obra gráfica representativa donde podemos ver la mixtura del arte mexicano e indonesio. Esto hace que esta representación artística de dos mundos diferentes y lejanos, creo el trabajo del señor Jorge Marín, nos hace reflexionar que el mundo artístico nos abre las ventanas hacia mundos reales e irreales, lo cual nos permite ver más allá de lo desconocido. Creo que el arte une a pueblos y a culturas. Quiero decir que esta obra, después de ver este video tan magníficamente elaborado y artísticamente, nos hace reflexionar que esta obra de arte, creada por don Jorge Marín, un gran artista mexicano, la creatividad y el conocimiento cruzan océanos, y esto lo hacen los genios cósmicos. Quiero felicitar al señor Jorge Marín por su obra magnífica y artística, y apreciamos a la embajada nuevamente, de la Embajada de México en Kuala Lumpur, y al señor Fon, el señor embajador, y a su fantástico equipo por esta gran oportunidad, y también a la Fundación Jorge Marín. Agradezco, espero tener más de estos tipos de actividades y colaboración entre el centro y la embajada para trabajos futuros. Agradezco su tiempo y esperamos vernos muy pronto. Muchas gracias. Popol Vuh, antiguas leyendas del Quiché. La civilización maya se desarrolló entre los estados de Yucatán, Chiapas, Campeche, Tabasco, extendiéndose por Guatemala y Belice y alcanzando la parte occidental de Honduras y El Salvador. Sus primeros registros datan del 1800 a.C. y las últimas ciudades cayeron a manos de la conquista española hacia 1691. Desarrollaron la astronomía, creando uno de los calendarios más precisos en las mediciones de los ciclos solares y lunares. Tenían un símbolo para el número 0, concepto que fue desconocido para la mayoría de las grandes culturas de la antigüedad. Su escritura es considerada como la más compleja y desarrollada de Mesoamérica. Sus textos se encuentran labrados en piedra, pintados en murales y cerámica, y desde luego en códices o libros de papel amate. Sin embargo, aquello que en Occidente se entiende como un libro para la cultura maya eran objetos sagrados. Se leían solo durante las ceremonias religiosas y por las personas que tenían el conocimiento y el poder para hacerlo, es decir, los sacerdotes. Debido a su fragilidad, la mayoría de estos libros no se conservan, y muchos fueron quemados por los conquistadores españoles, que los consideraron enseñanzas del demonio y persiguieron y castigaron a aquellos que podían leerlos. No fue sino hasta el siglo XVIII, cuando gracias al interés de varios estudiosos pudieron rescatarse los códices que aún se resguardaban con enorme celo entre algunas familias, entre los cuales los tres más importantes son el Popol Vuh de los mayas quichés, el Memorial de Sololá de los cachiqueles y los libros del Chilam Balam de los mayas yucatecos. Los tres libros son altamente simbólicos, emplean lo mismo objetos, colores, fauna y flora para expresar ideas. Estos libros muestran la complejidad del pensamiento maya, sus variadas prácticas rituales, pero sobre todo su profunda conexión con la naturaleza, con la tierra y con la vida. Nunca como ahora necesitamos regresar al origen, y el nuestro palpita entre estos libros. El Popol Vuh es acaso el más cercano a nosotros porque nos recuerda los momentos cumbre de varias mitologías, tanto occidentales como orientales. Sus aventuras pertenecen a eso que el psicólogo Carl Gustav Jung llamaba arquetipos, las experiencias de nuestros antepasados que de algún modo se sedimentan en nuestro inconsciente y nos ayudan a encontrar significado en lo que nos ocurre en la vida cotidiana. Leer por primera vez el Popol Vuh es una cita con el asombro. Su función es ni más ni menos llevarnos a un Big Bang local y a la vez profundamente humano, el momento en que todo se crea. También conocido bajo los nombres del Libro del Consejo o el manuscrito de Chichicastenango, el Popol Vuh es, en palabras de Emilio Abreu Gómez, estudioso mexicano, el libro más coherente, el más hondo que ha producido el mundo prehispánico. Su rescate es una breve novela de aventuras. En el primer lustro del siglo XVIII, Fray Francisco Jiménez, cura de Chichicastenango, Guatemala, lo descubrió en posesión de un grupo de indígenas que lo conservaban escrito en forma de glifos. Aunque existen otras versiones que aseguran que las leyendas del Popol Vuh eran relatos orales transmitidos de padres a hijos y el cura debió escucharlos en voz de alguno de ellos.
Lo cierto es que Jiménez tradujo del maya quiché al castellano y lo tituló Historia del origen de los indios de esta provincia de Guatemala. A mediados del siglo XIX, Carl Scherer lo rescató de la profundidad de una biblioteca en el convento de Santo Domingo y lo publicó en Viena en 1857. Asimismo, se llevó consigo el manuscrito de Francisco Jiménez, que hoy se encuentra en la biblioteca de Norbury en Chicago. Finalmente, el abate Charles Etienne Brasseur tradujo el texto al francés y lo tituló Popol Vuh, nombre con el que hizo mayor fortuna, acaso porque está íntimamente relacionado con el hecho singular de que los libros sagrados mesoamericanos fueron códices, que estaban pintados en largas tiras de papel hecho de corteza y se plegaban como si fuera un acordeón. Allí desfilaban glifos y símbolos que transmitían información de forma no verbal. De este modo, Popol Vuh significa estera tejida y Vuh, libro. Ellos fueron sus traductores, pero ¿quién escribió el Popol Vuh? Imposible decirlo. Como preguntar quién escribió el libro de Job o el libro de los muertos. Paul Valéry aseguraba que la historia de la literatura no debería ser la historia de los autores, sino la historia del espíritu, como productor y consumidor de literatura. Esta historia podría llevarse a cabo sin mencionar un solo autor. Quizás es precisamente en esa historia, la del espíritu humano, donde debamos ubicar al Popol Vuh, porque se trata menos de una obra literaria, tal como la conocemos en Occidente, que como una interpretación cosmológica y religiosa del mundo. Su contenido puede dividirse en 4 grandes secciones. La primera parte desarrolla los orígenes cósmicos y las sucesivas clases de hombres y mujeres que crearon los dioses hasta que fueron destruidos con tal de conseguir la mejor versión. Se incluye en este apartado la historia de Hunahpu e Xbalanque, enviados a la tierra para destruir la soberbia de Xiphacná. El siguiente apartado recoge uno de los descensos al infierno que tuvieron que hacer todos los grandes héroes mitológicos como Ulises, Eneas y Orfeo, pero esta vez dentro de la tradición mesoamericana. Se trata de la aventura de Hunahpu e Xbalanque a la región de los muertos, donde gobierna Xibalbá. Y la tercera y cuarta partes contienen las historias de los primeros caudillos de los quichés, sus peregrinaciones y aventuras para adueñarse del fuego. ¿Pero qué significan estos viajes imaginarios? ¿Por qué tantas culturas se insisten en ellos? ¿Realmente para qué nos preparan? La obra es un viaje simbólico y nos proporciona herramientas con las que podemos medir nuestros propios actos. Las aventuras de Hunahpu e Xbalanque buscan justamente colocarnos en el sitio de aquel que debe sobrevivir y sopesar sus acciones. ¿Acaso estas gestas antiguas por los terrenos de la imaginación no nos estén enseñando cómo transitar por el camino del más allá, sino del aquí y del ahora? Los riesgos y las ayudas que nos proponen, los consuelos y los miedos, tal vez no tengan otro motivo que fortalecernos contra las desventuras de la vida diaria.